Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 469. Sé bueno. Mahayana. 1. A los 60.000 años, el cultivo de Chen Qianxue se acercaba cada vez más al séptimo nivel de la etapa Mahayana. Sin embargo, tal vez fue porque su cultivo actual era demasiado alto, Chen Qianxue se dio cuenta de que su velocidad de cultivo se había reducido hasta el punto de que era como un caracol arrastrándose. Su velocidad de cultivo actual, para decirlo de una manera exagerada, era incluso más lenta que la de un caracol arrastrándose. 65.000 años, después de 5.000 años de cultivo amargo, aunque el cultivo de Chen Qianxue de hecho había aumentado, el aumento en su cultivo no fue tanto. Esto hizo que Chen Qianxue se diera cuenta de que su cultivo estaba a punto de alcanzar el techo que este cuerpo podía alcanzar. Aunque sabía que muy probablemente alcanzaría el techo de su cultivo en el futuro y que no podría hacer ningún progreso adicional durante su vida. Pero aprovechando el hecho de que todavía podía progresar un poco, Chen Qianxue aún decidió sumergirse en la cultivación. 70.000 años, el mismo año, en circunstancias de las que Chen Qianxue no tenía idea, Fu Xuanli, que estaba a muchos kilómetros de distancia, ya había llegado al primer nivel de la etapa Mahayana. 78.000 años, el mismo año, Qin Jiao llegó al quinto nivel de la etapa Mahayana. 82.000 años, después de un largo período de arduo cultivo inmortal, Chen Qianxue finalmente alcanzó el punto de ruptura. Después de hacer todos los preparativos necesarios, Chen Qianxue comenzó a avanzar hasta el séptimo nivel de la etapa Mahayana. 83.000 años, este avance fue incomparablemente arduo para Chen Qianxue. El tiempo necesario para superar este tiempo fue también el tiempo más largo que había pasado en todas sus simulaciones de cultivo inmortal. Tomó 1000 años completos. Afortunadamente, después de pasar tantos años, finalmente logró abrirse paso. Chen Qianxue ha alcanzado el séptimo nivel de la etapa Mahayana. Es demasiado extremo y demasiado forzado. Después de llegar al séptimo nivel de la etapa Mahayana, Chen Qianxue dejó escapar un profundo suspiro. Sabía que su avance esta vez fue demasiado forzado y apenas había llegado a una situación peligrosa en la que estaba al borde de la muerte. Pero no tenía otra opción. Anuncios de Put Future. Según su personalidad cautelosa, a menos que tuviera la confianza para hacer algo, normalmente no elegiría abrirse paso. Pero la situación actual había llegado al punto en el que no podía hacerlo con total confianza sin importar nada. En tales circunstancias, había entre un 30 y un 40% de posibilidades de abrirse paso. Chen Qianxue tuvo que aprovecharlo. No podía dejarlo pasar. Esto se debió a que una probabilidad del 30 al 40% ya era la mayor posibilidad de un gran avance. Si esperaba más, existía la posibilidad de que no hubiera ni siquiera un 30-40% de posibilidades. Había una mayor probabilidad de que cayera al 10-20%. Incluso había una alta probabilidad de que la probabilidad cayera a cero. Afortunadamente, la probabilidad del 30-40% le permitió apostar correctamente. Quizás esta vez realmente se debió a su buena suerte. XT. Mi base de cultivo ya llegó a esta etapa. ¿Puedo seguir avanzando a continuación? Chen Qianxue no estaba particularmente feliz, porque esta vez estaba simulando el cultivo inmortal. Ella iba a trascender la tribulación y ascender. Pero a juzgar por la situación actual, y mucho menos trascender la tribulación y ascender, ni siquiera era seguro que pudiera llegar al octavo nivel de la etapa Mahayana. La posibilidad de pasar al octavo nivel de la etapa Mahayana es infinitamente cercana a cero. Chen Qianxue negó con la cabeza. Sintió que pensar en estas cosas no parecía ser de mucha utilidad. ¿Podría ser que mientras siguiera hablando de estas cosas, su talento aumentaría un nivel? ¿Podría llegar al octavo nivel de la etapa Mahayana en un abrir y cerrar de ojos? Anuncios de Put Future. Obviamente no. 85.000 años, Chen Qianxue continuó cultivándose. Después de 2000 años de cultivo amargo, se dio cuenta de que su cultivo no había progresado en absoluto. Esto hizo que Chen Qianxue se diera cuenta de que la situación no era del todo correcta, pero después de una cuidadosa consideración, decidió continuar con su amargo cultivo. Porque para ella, esta vez ya había vivido en el simulador de cultivo inmortal durante 85.000 años. No fue un problema esperar otros 10.000 a 20.000 años. Valió la pena pasar entre 10.000 y 20.000 años para ver si realmente había alcanzado el techo de cultivo de este cuerpo.
86.000 años, Chen Qianxue una vez más cultivó arduamente durante un año. Lo que hizo que la gente se sintiera impotente fue que su cultivo no se movió mucho durante los 1000 años. Afortunadamente, la personalidad de Chen Qianxue era muy buena, por lo que no le importó demasiado. Además, ella ya había decidido que permanecería en el simulador durante otros 10.000 a 20.000 años para ver la situación. Justo cuando Chen Qianxue se encontraba en una situación incómoda en la que no podía avanzar ni retroceder, Qin Jiao se encontraba en la misma situación incómoda. Por otro lado, Qin Jiao también se encontraba en la misma situación incómoda. Maldita sea, el rostro de Qin Jiao estaba lleno de confusión y confusión. Han pasado miles de años desde que pasé al quinto nivel de la etapa mahayana porque el progreso de mi cultivo se volvió tan lento que casi dejó de moverse. Si fueran solo unos cientos de años sin moverse, aún sería aceptable, pero estos son miles de años. Miles de años de cultivo sin moverse, ¿no es eso un poco ridículo? Incluso si es un cuello de botella en el cultivo, no debería ser así, ¿verdad? Qin Jiao sintió que esto era demasiado tortuoso. Si no hubiera estado en el simulador de cultivo inmortal y estuviera acostumbrada a vivir decenas de miles de años, habría sido atormentada por miles de años de cultivo. ¿Qué salió mal exactamente? La propia Qin Jiao no lo tenía muy claro. Capítulo 470. Sé bueno. Mahayana. 2. No podría ser que este fuera el límite del talento del cuerpo en el cultivo, ¿verdad? Ah, esto. Si ese fuera el caso, el límite de este cuerpo era un poco demasiado bajo, ¿verdad? Si las palabras de Qin Jiao fueran escuchadas por otros expertos en alma naciente o incluso en formación del alma en el mundo del cultivo, esos expertos probablemente no podrían evitar escupir un bocado de sangre vieja. Además, la bocanada de sangre se llenó de envidia, celos y odio. Un cuerpo que podría llegar al escenario mahayana. Estaba tan insatisfecha. Tal talento en el cultivo inmortal era el sueño de innumerables personas. Por supuesto, esas personas definitivamente no conocían la ambición de Qin Jiao. ¿Cuál fue la etapa mahayana para Qin Jiao? Con el Immortal Cultivation Simulator, la etapa de cultivo no era nada en absoluto. Lo que le importaba a Qin Jiao era que Chen Qianxue no lo atrapara. No ser superado por Chen Qianxue. Maldita sea, en el quinto nivel de la etapa mahayana, cuando estuvo estancada durante miles de años, Chen Qianxue no podría haberme alcanzado durante este período de tiempo, y su cultivo estaba a la par con el mío, ¿verdad? Silbido. Pensando en tal posibilidad, Qin Jiao no pudo evitar respirar una bocanada de aire frío. ¿Cómo podría ser esto? De ninguna manera. Mantener a Chen Qianxue a la par de ella ya era el mayor límite que podía tolerar. Si Chen Qianxue pudiera superarla en unos pocos miles de años, definitivamente sería algo que Qin Jiao no podría aceptar antes. Entonces, Qin Jiao comenzó a cultivar con todas sus fuerzas. Ella enterró su cabeza en el cultivo. 90.000 años, Qin Jiao se estaba cultivando duro. Lo que la hizo llorar fue que después de este período de cultivo duro, su cultivo finalmente había avanzado. Aunque solo se movió un poco, le dio suficiente esperanza. Esto significaba que su límite no era el quinto nivel de la etapa mahayana, sino una etapa de cultivo superior. 93.000 años, en el mismo año, en un lugar que Qin Jiao no conocía, Fu Xuangmi ya había llegado al segundo nivel de la etapa mahayana. Y la propia Qin Jiao todavía se estaba cultivando lentamente. No era que quisiera reducir la velocidad, sino que el progreso de su cultivo era demasiado lento y no tenía más remedio que reducir la velocidad. Fue forzada y también indefensa. ¿Quién le dijo que cuanto más fuerte fuera su cultivo, más lenta sería su velocidad de cultivo? A sus 99.000 años, Qin Jiao todavía se cultivaba arduamente. Afortunadamente, sus esfuerzos durante todos estos años no fueron en vano. Se acercaba cada vez más al sexto nivel del escenario mahayana. Basado en su velocidad de cultivo actual, Qin Jiao estimó aproximadamente que podría llegar al sexto nivel de la etapa mahayana en 10,000 años. 105.000 años, Qin Jiao ya había vivido más de 100.000 años en el simulador de cultivo. Tenía incluso más de 100.000 años por 5.000 años. En el mismo año, Fu Xuangli, que está quién sabe a qué distancia, llegó al tercer nivel de la etapa mahayana. 110.000 años, después de otros 5.000 años, Qin Jiao ha alcanzado un punto de avance. Qin Jiao ha comenzado a avanzar hacia el sexto nivel de la etapa mahayana. Anuncios de Put Future. Fallido. Qin Jiao sufrió una reacción sin precedentes por su avance. No tuvo más remedio que poner fin a esta simulación de cultivo inmortal.
Quizás fue una coincidencia o alguna otra razón, pero en el mismo año o incluso en el mismo día, Chen Qianxue también terminó la simulación de su vida de cultivo inmortal. Por otro lado, Fu Xuanli, que ya había llegado al tercer nivel y avanzaba hacia el cuarto nivel de la etapa mahayana, de repente vio dos notificaciones que no podía ignorar. No pudo evitar quedarse atónita por un momento. ¿No es esto demasiada coincidencia? ¿O concertaron una cita los dos juntos? De hecho, terminaron su vida de cultivo inmortal el mismo día. Deberían haberse reunido en el simulador y concertar una cita, ¿verdad? Pero eso no está bien. ¿Hicieron una cita para suicidarse? ¿Qué clase de acuerdo extraño es este? Parece que es solo una simple coincidencia. ¿Qué coincidencia? Esta es la primera vez que la veo. Fu Xuanli no pudo evitar suspirar. Luego, su atención se centró en el cultivo de los dos. Qin Jiao terminó su cultivo en el quinto nivel de la etapa mahayana y dio medio paso al sexto nivel de la etapa mahayana. En cuanto a Chen Qianxue silbido. Séptimo nivel de la etapa mahayana. Vaya, sigue siendo tan poderosa como antes. Fu Xuanli no pudo evitar elogiar a Chen Qianxue. Con el cultivo en el séptimo nivel de la etapa mahayana, Fu Xuanli solo podía pensar en ello en su corazón. Si realmente quería llegar al mismo escenario, para ser honesta, no tenía mucha confianza. Solo se podía decir que ella era digna de ser la actual secta de la Espada Santa Doncella del Espíritu. Digno de ser el candidato para el simulador de cultivo inmortal antes que Fu Xuanli y Qin Jiao. Como era de esperar, ella fue increíble. En el mundo real, Qin Jiao, que había regresado al mundo real, dejó escapar un gemido lleno de dolor. ¿Ah, por qué? ¿Por qué no me dejaste avanzar con éxito? ¿Por qué? ¿Por qué? Maldita sea. Incluso si me dejaras avanzar con éxito y me dejaras morir, todavía estaría satisfecho. Pero no lo logré. Y Justo cuando estaba murmurando para sí misma, Qin Jiao de repente sintió un aura familiar a su lado. Incluso si esa aura se convirtiera en cenizas, ella aún la reconocería. Chen Qianxue. Ella también terminó el cultivo inmortal simulado. Silbido. ¿No significa eso que ella no tiene ninguna posibilidad de superarme? Después de descubrir este punto ciego, Qin Jiao, que originalmente estaba llorando, de repente reveló una sonrisa tonta. Jeje, gané esta vez, ¿verdad? Qin Jiao no tenía prisa por ver las recompensas de cultivo que le dio el simulador de cultivo inmortal. En cambio, inmediatamente corrió hacia la puerta de al lado de Chen Qianxue y abrió la puerta de una patada con entusiasmo, tan pronto como entró. Ella dijo: Chen Qianxue. Chen Qianxue. ¿Qué tipo de cultivo usaste para finalizar tu simulación de cultivo inmortal? ¿El primer nivel de la etapa mahayana? ¿El segundo nivel de la etapa mahayana? ¿El tercer nivel? ¿El cuarto nivel? ¿Podría ser el quinto nivel? Chen Qianxue miró la puerta rota y la comisura de su boca se torció ligeramente. No esperaba poder terminar su simulación de cultivo inmortal con Qin Jiao, por lo que respondió impotente. Ninguno de los dos. Anuncios de Put Future. ¿Ah? Qin Jiao quedó atónito. Se tocó la barbilla y adivinó. No debería ser así. Podría ser porque tu talento para simular el cultivo inmortal no era bueno, ni siquiera llegaste a la etapa mahayana. Chen Qianxue respondió. Eso no es todo. Cuando terminé el cultivo inmortal simulado, estaba en la etapa mahayana. XT. ¿Fue la etapa mahayana? Entonces, ¿por qué dijiste que ni siquiera? ¿Eh? Eh. Los ojos de Qin Jiao estaban muy abiertos. No me digas que terminaste el cultivo inmortal simulado con el sexto nivel de la etapa mahayana. No es el sexto nivel, respondió Chen Qianxue sin rodeos. Es el séptimo nivel. En este punto, Chen Qianxue suspiró. Es una pena que ya haya alcanzado la cima de ese cuerpo. De lo contrario, aún podría intentar llegar al octavo nivel de la etapa mahayana e incluso podría intentar trascender la tribulación y ascender en el simulador. ¡Qué lástima! Qin Jiao se quedó sin palabras. Silencio. La atmósfera se volvió sepulcral. Qin Jiao, que todavía estaba haciendo un alboroto, se calmó instantáneamente. Después de quedar atónito por un largo tiempo, Qin Jiao no pudo evitar preguntar. ¿Es realmente el séptimo nivel? ¿No me mentiste? ¿Por qué te mentiría? Chen Qianxue preguntó a cambio. Tú irrumpiste directamente. No querías simplemente hacer esta pregunta, ¿verdad? Qin Jiao guardó silencio por un rato. Ajajajaja. La expresión de Qin Jiao era extremadamente rígida mientras se reía torpemente. Estás ocupada, no te molestaré más. Estás ocupado, estás ocupado.
Dejó este lugar como si estuviera huyendo. Cuando se dio la vuelta, su rostro se llenó de vergüenza. Maldita sea. Cuando estaba en el simulador, siempre había pensado que Chen Qianxue no la había superado. Al final la verdad del asunto parecía ser diferente de lo que había imaginado. Olvídalo. En este momento, solo la recompensa de cultivo en Immortal Cultivation Simulator podría brindarle algo de consuelo. Qin Jiao rápidamente desechó este sentimiento incómodo y desvió por la fuerza su atención hacia la recompensa del cultivo. Recompensa. Cultivo de la etapa Mahayana de primer nivel. ¿Oh? ¿Qué? Los ojos de Qin Jiao se abrieron instantáneamente y quedó estupefacta. Etapa Mahayana, etapa Mahayana. Yo no vi mal, ¿verdad? Qin Jiao estaba estupefacto. La recompensa por el cultivo del primer nivel de la etapa Mahayana ya estaba más allá de su comprensión. ¿Cómo fue esto posible? Pero, sus ojos no la engañarían, ¿verdad? No había necesidad de que el simulador de cultivo inmortal le gastara tal broma, ¿verdad? Cielos. El escenario Mahayana. 471. El poder que puede destruir más de una docena de dinastías de un solo golpe. 1. Con una emoción increíble e inexplicable en su corazón, Qin Jiao comenzó a prepararse para este avance en la realidad. Poco después de que ella se fue, también se distribuyó la recompensa del acuerdo de Chen Qianxue. A Chen Qianxue no le importaba lo que Qin Jiao fuera a hacer, aunque podía adivinar lo que Qin Jiao iba a hacer. No le preocupaba en absoluto que Qin Jiao corriera algún peligro afuera. Esto no se debió a que los dos tuvieran un conflicto, ni tampoco a que su amistad se hubiera desvanecido. Fue porque Chen Qianxue tenía muy claro el nivel de cultivo actual de Qin Jiao. Con tal nivel de cultivo, casi no había nadie en todo el mundo del cultivo inmortal que pudiera ser rival de Qin Jiao. En tales circunstancias, si aún pudieran correr algún peligro, entonces solo se podría decir que el agua en el mundo del cultivo inmortal era demasiado profunda. Pero estaba muy claro que el mundo del cultivo inmortal en el mundo real no era tan profundo como se imaginaba. Aunque el cultivo de la etapa de formación del alma de Qin Jiao no fue hasta el punto de ser invencible en el mundo. Pero si se encontraba en peligro, también podría escapar perfecta y fácilmente. Entonces Chen Qianxue no estaba preocupado en absoluto. XT. Recompensa. Etapa de cultivo Mahayana de tercer nivel. Chen Qianxue estaba un poco sorprendido por la recompensa del simulador de cultivo inmortal. Aunque su reacción no fue tan intensa como la de Qin Jiao, no fue tan mala. Una tormenta azotó el corazón de Chen Qianxue. La recompensa del simulador de cultivo inmortal claramente había superado sus expectativas. En las expectativas iniciales de Chen Qianxue, sintió que su recompensa por simular el cultivo inmortal esta vez debería estar en la etapa Mahayana. Sin embargo, se dio cuenta de que parecía haber subestimado las recompensas del simulador. Anuncios de Put Future. Fue en el tercer nivel de la etapa Mahayana. En realidad, eran dos niveles más altos de lo que esperaba inicialmente. Esta no fue la etapa de refinamiento de Qi, ni tampoco la etapa de establecimiento de fundación. Esta fue la etapa Mahayana. El escenario Mahayana. Había que saber que por encima del escenario Mahayana, era la ascensión de la tribulación con la que soñaban innumerables cultivadores inmortales. Sin embargo, en tales circunstancias, en realidad pudo atravesar varias etapas de cultivo consecutivamente. Silbido. Chen Qianxue no supo qué decir por un momento, porque su corazón ahora estaba completamente cubierto por la conmoción. Parecía que el simulador de cultivo inmortal era más misterioso y poderoso de lo que había imaginado. Era tan poderoso que ni siquiera podía imaginarlo. Sintió que su comprensión actual del Immortal Cultivation Simulator era solo la punta del iceberg. Puede que ni siquiera sea la punta del iceberg. Pero incluso si no entiendo el simulador de cultivo inmortal, no importa. El simulador de cultivo inmortal es una existencia tan poderosa, no puede hacerme daño, ¿verdad? Incluso si supongo que me hará daño en el peor de los casos, no parece que tenga muchos trastornos mentales. Al menos el simulador de cultivo inmortal me permite disfrutar la sensación de venir de una etapa de cultivo superior. Si no fuera por el simulador de cultivo inmortal, podría haber alcanzado la cima de la etapa del alma naciente en mi vida. Incluso si solo permanecí en la etapa Mahayana durante unos meses, en realidad estoy bastante satisfecho. Además, si agrego el tiempo que pasé en el simulador de cultivo inmortal, he vivido durante cientos de miles de años, o incluso más. En tales circunstancias, ¿por qué más hay de qué estar insatisfecho? Era obvio que Chen Qianxue tenía una mente muy abierta. Sintió que incluso si era una herramienta elegida por el simulador de cultivo inmortal. Anuncios de Put Future. Daba igual.
Dejando a un lado esos extraños pensamientos que la distraían, Chen Qianxue también abandonó este lugar como Qin Jiao. Los dos buscaron cada uno un lugar que les pertenecía para abrirse paso. El lugar que Chen Qianxue estaba buscando era el antiguo lugar por donde había atravesado anteriormente. Ella ya había superado innumerables niveles de cultivo en ese lugar. Ella comenzó a aceptar las recompensas del Immortal Cultivation Simulator. Auge. Después de una breve espera, Chen Qianxue pasó del 9º nivel de la etapa de formación del alma al 10º nivel de la etapa de formación del alma. La siguiente fue la etapa Mahayana. Lógicamente hablando, no importa cuán talentosa sea una persona en el cultivo inmortal, para pasar del 10º nivel de la etapa de formación del alma al primer nivel de la etapa Mahayana necesitarían al menos varios miles de años de duro cultivo, ¿verdad? Varios miles de años ya era una cantidad de tiempo exagerada. En circunstancias normales, si uno no se queda atrapado en este cultivo durante 10.000 años, es posible que no pueda pasar a la etapa Mahayana. Incluso era posible que quedaran estancados toda la vida y no pudieran pasar a la etapa Mahayana, lo cual era algo muy normal. Pero como uno de los candidatos para el simulador de cultivo inmortal, Chen Qianxue obviamente no necesitaba preocuparse por estas cosas. En solo el tiempo que tarda en quemarse media varita de incienso, Chen Qianxue pasó directamente del 10º nivel de la etapa de formación del alma al primer nivel de la etapa Mahayana. El primer nivel del escenario Mahayana. Fue tan simple. Muy sencillo. Lo más increíble fue el avance de Chen Qianxue no terminó ahí. Después del tiempo que tarda en quemarse media varita de incienso, Chen Qianxue pasó al segundo nivel del escenario Mahayana. Antes de que pudiera familiarizarse con la fuerza de esta etapa, se abrió paso nuevamente. Su cultivo había alcanzado el tercer nivel de la etapa Mahayana. Tercer nivel de la etapa Mahayana. Para su yo actual, aparte de la palabra poderoso, Chen Qianxue no sabía cómo describirlo. Sintió que si su sentido divino se extendiera, sería suficiente para cubrir innumerables dinastías. Para ella ahora, cosas como mover montañas y mover mares se consideraban fáciles. 472 El poder que puede destruir más de una docena de dinastías de un solo golpe. 2. Como un ser celestial en la tierra. Aunque no era tan viejo como los cielos o tan viejo como la tierra, su fuerza seguía siendo extremadamente aterradora. Era tan aterrador que incluso a 1 billón de cultivadores inmortales les resultaría difícil de imaginar. Chen Qianxue lentamente dejó escapar un suspiro de alivio. Con una fuerza y un cultivo tan poderosos, el simulador de cultivo inmortal lo regaló como quiso y lo recompensó como quiso. Como era de esperar, tal existencia no era algo que la gente común pudiera siquiera imaginar. Del lado de Qin Jiao, quien también fue uno de los candidatos para el simulador de cultivo inmortal, también tuvo un avance muy fluido en la realidad. Después de recibir la recompensa de cultivo del simulador de cultivo inmortal, su base de cultivo en el 5º nivel de la etapa de formación del alma pasó directamente al 6º nivel de la etapa de formación del alma. Luego, pasó del 6º nivel de la etapa de formación del alma al 7º nivel de la etapa de formación del alma. Además, el impulso de este avance no disminuyó. Pronto, su base de cultivo alcanzó el 8º nivel de la etapa de formación del alma. Obviamente, esta vez este no fue el final de su avance. El 9º nivel de la etapa de formación del alma. El 10º nivel. El primer nivel del escenario Mahayana. Después de atravesar el tercer nivel, el impulso de avance de Qin Jiao se detuvo. Su base de cultivo actual también se estabilizó en el primer nivel de la etapa Mahayana. El escenario Mahayana. Qin Jiao estaba extasiado. Ella dijo emocionada. A este paso, ¿no podré trascender la tribulación y ascender en el mundo real? ¿Y convertirte en un inmortal? Pero, la base de cultivo de Chen Qianxue es más alta que la mía en el simulador, por lo que esta vez debería obtener más recompensas de cultivo que yo. Maldita sea. ¿Podría ser que ella ya haya llegado al segundo nivel de Mahayana? Murmuró Qin Jiao. Qin Jiao regresó. Quizás fue una coincidencia, pero cuando ella regresó, Chen Qianxue regresó. Entonces, los dos se volvieron a encontrar. Esta vez, Chen Qianxue pudo ver el cultivo de Qin Jiao, pero Qin Jiao no pudo ver el cultivo de Chen Qianxue. Qin Jiao se quedó sin palabras. Aunque sabía que el cultivo de Chen Qianxue sería más generoso que el de ella, Qin Jiao todavía tenía sentimientos encontrados cuando lo vio con sus propios ojos. Miró a Chen Qianxue frente a ella, pero no importa cómo lo mirara ahora, no podía ver la etapa de cultivo de Chen Qianxue. Después de tragar un bocado de saliva en secreto, Qin Jiao preguntó débilmente. ¿Pasaste al segundo nivel de la etapa Mahayana?
Después de todo, no podía ver la etapa de cultivo de Chen Qianxue, por lo que no tenía la confianza para hablar. Chen Qianxue negó con la cabeza. No. Anuncios de Put Future. Antes de que Qin Jiao pudiera dar un suspiro de alivio, la voz de Chen Qianxue volvió a sonar. Junto con su voz, también sonó la voz desconsolada de Qin Jiao. Esta vez llegué al tercer nivel de la etapa Mahayana. En el tercer nivel de la etapa Mahayana, Qin Jiao tartamudeó en estado de shock. ¿Significaba esto que el nivel de cultivo actual de Chen Qianxue era 2 etapas más alto que el de ella? Aunque 2 etapas no parecían mucho, todavía dependía de qué tipo de 2 etapas fueran. Si fueron 2 etapas de refinamiento de Qi, en realidad no fue nada. Uno podría superarlos fácilmente en el simulador después de cultivar durante un período de tiempo. El problema era que estas eran 2 etapas del Mahayana. Se necesitarían al menos decenas de miles de años, o incluso cientos de miles de años, para tener una pequeña posibilidad de superarlos en el Immortal Cultivation Simulator. ¿Sí? No era 100% que pudiera superarlo. XT. Solo había una pequeña posibilidad. Al mismo tiempo, del lado de Baiji, Chen Qianxue y Qin Jiao, estas 2 herramientas humanas terminaron su simulación de cultivo inmortal casi al mismo tiempo, dándole 2 recompensas de liquidación esta vez, y 2 recompensas de liquidación muy generosas. Cuando Qin Jiao terminó su simulación de cultivo inmortal, su base de cultivo estaba en el 6º nivel Mahayana de medio paso, por supuesto, esta era una forma más agradable de decirlo. Una forma más normal de decirlo era 5º nivel de la etapa Mahayana. Cuando Chen Qianxue terminó su simulación de cultivo inmortal, estaba en el 7º nivel Mahayana. Esta vez, el desempeño de los 2 portadores de herramientas fue muy sobresaliente. En cualquier caso, Bai Yi definitivamente estaría muy satisfecho. Además, Bai Yi descubrió que las 2 recompensas de cultivo diferentes en realidad se combinaron juntas, convirtiéndose en una recompensa de cultivo aún mayor. Recompensa. Recompensa de cultivo del 8º nivel Mahayana. ¡Wow! 8º nivel Mahayana. Incluso Bai Yi se sorprendió y dejó escapar un grito de sorpresa. ¿No significa eso que puedo atravesar 5 etapas de cultivo de una sola vez? Estas son las 5 etapas menores de cultivo en la etapa Mahayana. ¿Qué tipo de concepto aterrador fue la recompensa de atravesar 5 etapas de cultivo de una sola vez en esta etapa? Puede que no sea apropiado utilizar las palabras un paso hacia el cielo en otros lugares, pero es absolutamente apropiado utilizarlas aquí. Por supuesto, el un paso hacia el cielo aquí no significaba que pudiera trascender directamente la tribulación y ascender. Sin embargo, se estimó que no estaba muy lejos de trascender la tribulación y el ascendente. 8 niveles de la etapa Mahayana. Si quería trascender la tribulación y ascender, solo necesitaba atravesar 3 niveles más. ¡Guau! Anuncios de Put Future. Bai Yi lentamente dejó escapar un suspiro de ira, calmándose de su sorpresa. Rápidamente aceptó la recompensa de cultivo del Immortal Cultivation Simulator. Comenzó su avance hoy. Auge. Siguiendo un extraño sonido ahogado que solo él podía escuchar, la base de cultivo actual de Bai Yi pasó del 3er nivel al 4º nivel de la etapa Mahayana. No se detuvo allí, sino que llegó al 5º nivel de la etapa Mahayana. En solo el tiempo que tarda en quemarse una varita de incienso, su base de cultivo pasó del 3er nivel de la etapa Mahayana al 5º nivel de la etapa Mahayana. La velocidad de su avance fue simplemente ridículamente rápida. Ridículamente rápido. Auge. Era esa sensación incomparablemente familiar de un gran avance nuevamente. Bai Yi pasó del 5º nivel de la etapa Mahayana al 6º nivel de la etapa Mahayana. No existía nada parecido a un avance fallido, y no existía nada parecido a una reacción violenta tras un avance. En ese momento, toda su aura estaba aumentando y parecía que no tenía fin. Auge. El 7º nivel de la etapa Mahayana. Cuando Xu Zihua vio que Bai Yi había logrado abrirse paso nuevamente, se sorprendió tanto que tenía la boca y la lengua secas. El discípulo se ha abierto paso 4 veces seguidas. ¿No significa eso que su cultivo ya alcanzó el 7º nivel de la etapa Mahayana? Este es el cultivo del 7º nivel de la etapa Mahayana, no el 7º nivel de la etapa núcleo dorado. Después de avanzar hacia este cultivo el avance de hoy debería haber terminado, ¿verdad? Eso no está bien. ¿Por qué Disciple sigue ahí parado y sin moverse? ¿Por qué no han desaparecido esos extraños fenómenos? ¿Por qué el aura de Disciple no se ha calmado todavía? ¿Por qué sigue aumentando? Silbido. Después de pensar en una posibilidad, Xu Zihua no pudo evitar respirar una bocanada de aire frío.
No sabía cuántas veces había hecho una contribución destacada al calentamiento global en el mundo del cultivo. Xu Ziwa gritó en estado de shock. ¿No es suficiente atravesar 4 etapas Mahayana a la vez? ¿Mi discípulo tiene que atravesar otra etapa? Si atraviesa otra etapa, eso sería el octavo nivel de la etapa Mahayana. Ese es el octavo nivel de la etapa Mahayana. Por encima del octavo nivel de la etapa Mahayana, solo existen los niveles noveno y décimo de la etapa Mahayana, ¿verdad? Si ese es el caso, ¿no significa eso que no pasará mucho tiempo antes de que mi discípulo pueda alcanzar el Dao y ascender? Xu Ziwa estaba completamente estupefacto. Sus conjeturas parecían ser correctas. Luego, observó impotente cómo Bai Yi atravesaba el séptimo nivel de la etapa Mahayana hasta el octavo nivel de la etapa Mahayana. Después de llegar al octavo nivel de la etapa Mahayana, el aura aterradora en el cuerpo de Bai Yi se calmó lentamente. Y el extraño fenómeno provocado por el avance también desapareció lentamente. ¿Él, realmente llegó al octavo nivel de la etapa Mahayana? Xu Ziwa murmuró en estado de shock. Bai Yi no sabía que su avance casi dejaría estupefacto a Xu Ziwa. Sintió su cultivo incomparablemente aterrador, e incluso tuvo una vaga sensación de que mientras atacara con toda su fuerza sería suficiente para destruir más de 10 dinastías. Este tipo de destrucción era del tipo que arrasaría instantáneamente más de 10 dinastías y ningún ser vivo podría sobrevivir. Le resultaba difícil imaginar que si su cultivo alcanzaba el noveno nivel de la etapa Mahayana, su ataque con toda su fuerza podría destruir más de 10 dinastías. Después de alcanzar el décimo nivel de la etapa Mahayana, su ataque con toda su fuerza podría destruir la mitad del mundo de cultivo inmortal. Y la base de cultivo de un inmortal por encima del escenario Mahayana podría convertir todo el mundo de cultivo inmortal en cenizas con un solo golpe. Vaya. En ese momento, si su cerebro se volviera loco algún día, se convertiría en el gran rey demonio de la destrucción. 473 2 Mahayanas del séptimo nivel. 1. Después de descansar un día y una noche en el mundo real, tanto Chen Qianxue como Qin Jiao comenzaron una vez más una nueva ronda de cultivo inmortal simulado. Ninguno de los dos decidió quedarse en el mundo real por mucho tiempo, porque sabían que la existencia del simulador de cultivo inmortal era una oportunidad preciosa para ellos. Aunque podría ser una asociación injustificada, a veces realmente no podían evitar pensar. ¿Qué deberían hacer si el simulador de cultivo inmortal los abandonara algún día? ¿Qué deberían hacer? Ya fuera Chen Qianxue, Qin Jiao o Fu Xuanli, que todavía estaba simulando el cultivo inmortal en el simulador, todos pensaron en problemas similares. Después de todo, la simulación de cultivo inmortal era una oportunidad especial que no estaban calificados para sostener firmemente en sus manos. En lugar de decir que eligieron la simulación de cultivo inmortal, era más apropiado decir que la simulación de cultivo inmortal los eligió a ellos. Dado que la simulación de cultivo inmortal los eligió. Entonces, la simulación de cultivo inmortal también podría dejarlos. Anuncios de Put Future. Por lo tanto, los tres apreciaron los días en que todavía eran candidatos para la simulación, no podían perder demasiado tiempo en el mundo real. Después de todo, ¿qué pasaría si lo que les preocupaba ese día realmente sucediera? Y antes de eso, habían estado perdiendo el tiempo en el mundo real. En ese momento, ni siquiera sabrían cómo arrepentirse, y ni siquiera tendrían un lugar para llorar. Edad 0, nació Chen Qianxue. Esta vez, ella nació en una secta de cultivo inmortal. Su madre era una anciana invitada de esa secta y su padre era el maestro de esa secta. Sus padres eran ambos cultivadores inmortales en la etapa Golden Core. La secta de cultivo inmortal en la que estaba podría considerarse una secta de segunda categoría bastante buena. Como sus padres eran cultivadores inmortales en la etapa núcleo dorado, podrían considerarse algo famosos en el mundo del cultivo inmortal. Habiendo heredado parte del talento de sus padres, el talento de Chen Qianxue en el cultivo inmortal fue muy bueno. Al mismo tiempo, también había una cierta cantidad de recursos de cultivo para que ella los usara. A los 30 años, Chen Qianxue pasó al segundo nivel de la etapa de establecimiento de la fundación. Se podría decir que su talento en cultivo es el número 1 en toda la secta. Sus padres ya consideraban a Chen Qianxue como el futuro de la secta. Sintieron que en el futuro, esta hija suya probablemente podría llegar a la etapa del alma naciente. A los 100 años, después de cultivarse durante solo 100 años, Chen Qianxue llegó al décimo nivel de la etapa de establecimiento de la fundación. El talento de cultivo de este cuerpo fue incluso mejor de lo que esperaba.
El cultivo del 10º nivel de la etapa de establecimiento de fundación ya se consideraba en el rango medio superior en la secta a la que pertenecía Chen Qianxue. 150 años, después de 50 años de cultivo amargo, Chen Qianxue había llegado al primer nivel de la etapa núcleo dorado. Esto sorprendió mucho a sus padres. ¿Qué significó la etapa del núcleo dorado a la edad de 150 años en el mundo del cultivo? Significa que ella es un genio incomparable. Significa que ella es un dragón y un fénix entre los hombres. Significa que ella es una hija predilecta del cielo. A los 300 años, Chen Qianxue llegó al cuarto nivel de la etapa Golden Core. Sin embargo, después de cultivarse a este nivel, parece que la secta a la que pertenece tiene dificultades para darle más recursos de cultivo. Chen Qianxue también fue muy claro sobre este punto. Después de todo, la secta a la que pertenece es solo una secta de segunda categoría. XT. Chen Qianxue ha decidido salir y viajar. A los 500 años, Chen Qianxue ha llegado al octavo nivel de la etapa Golden Core. Después de alcanzar este nivel de cultivo, se la puede considerar una existencia ligeramente famosa en el mundo del cultivo inmortal. Aunque no puede ser considerada una gran cultivadora inmortal, todavía puede ser considerada una persona fuerte. Anuncios de Put Future. A los 800 años, después de 300 años de minucioso cultivo, Chen Qianxue comenzó a avanzar hacia la etapa del alma naciente. Quizás fue debido a las pocas simulaciones de cultivo inmortal anteriores que había acumulado innumerables experiencias. O tal vez fue porque había hecho muchos preparativos de antemano. Como resultado, su avance esta vez fue muy fluido. Chen Qianxue ha llegado al primer nivel de la etapa del alma naciente. El cultivo del primer nivel de la etapa del alma naciente a la edad de 800 años, en el vasto mundo del cultivo inmortal, no se considera tan raro como una pluma de fénix o un cuerno de quilín. Mi suerte parece ser bastante buena en las últimas simulaciones de cultivo inmortal. Cada vez que simulé el cultivo inmortal, mi talento fue muy bueno, y esta vez no es la excepción. Sintiendo la fuerza de su cultivo en la etapa alma naciente, Chen Qianxue sintió que si las cosas iban bien en el futuro, entonces este cultivo inmortal simulado para llegar a la etapa de formación del alma no debería ser un problema. Incluso había una gran posibilidad de que pudiera llegar al escenario Mahayana. En cuanto a si podría batir el récord del último cultivo de simulación, Chen Qianxue no estaba muy seguro de esto. Después de todo, la última vez había llegado al séptimo nivel de la etapa Mahayana en el dispositivo de simulación. No era algo que se pudiera hacer simplemente con un buen talento en el cultivo. Ya sea suerte u otros factores, todos fueron indispensables para poder llegar a esa etapa nuevamente. Solo se podía decir que la esperanza era bastante escasa. Ella sacudió su cabeza. Chen Qianxue no pensó demasiado en cosas innecesarias, porque sabía que no tenía sentido pensar tanto. Continuó comenzando su viaje de cultivo inmortal simulado en el dispositivo de simulación de cultivo inmortal. A la edad de 1500 años, Chen Qianxue logró pasar al quinto nivel de la etapa del alma naciente. Para llegar a esa etapa de cultivo a una edad tan joven, Chen Qianxue puede ser considerado uno de los más jóvenes entre los muchos cultivadores en el quinto nivel de la etapa del alma naciente. A los 2000 años, después de 500 años de duro cultivo, ella también obtuvo una gran oportunidad. Había logrado pasar del quinto nivel al noveno nivel de la etapa del alma naciente. En 500 años, había superado 4 niveles de la etapa del alma naciente. El asombroso talento de Chen Qianxue había conmocionado a la mitad del mundo del cultivo inmortal. 474 2 Mahayanas del séptimo nivel. 2. 3000 años, Chen Qianxue está listo para pasar a la etapa de formación del alma. 3200 años, Chen Qianxue está comenzando a avanzar hacia la etapa de formación del alma. Para ella, que actualmente se encuentra en buenas condiciones, no le resulta difícil pasar a la etapa de formación del alma. El proceso de avance también es extremadamente sencillo. Chen Qianxue ha llegado al primer nivel de la etapa de formación del alma. Ella se ha convertido en la experta más joven y poderosa en la etapa de formación del alma en todo el mundo de cultivo inmortal simulado. Debido a este asunto, su reputación se ha extendido por todo el mundo del cultivo inmortal. A los 5000 años, Chen Qianxue llegó al tercer nivel de la etapa de formación del alma y mató a un gran demonio de la etapa de formación del alma del segundo nivel con su espada. Sus acciones una vez más causaron sensación en todo el mundo del cultivo inmortal. Como resultado, se convirtió en el enemigo público de todo el camino demoníaco. Pero claramente, ninguno de los diabólicos cultivadores en el mundo del cultivo inmortal se atrevió a causarle problemas.
Después de todo, una potencia suprema en el tercer nivel de la etapa de formación del alma no era alguien a quien cualquier Tom, Dick o Harry pudiera provocar fácilmente. Incluso los demonios más extremos conocían las consecuencias de enojar a una potencia suprema en el tercer nivel de la etapa de formación del alma. Ese sería el fin tanto del cuerpo como del alma. A la edad de 8000 años, Chen Qianxue había llegado al sexto nivel de la etapa de formación del alma. Aunque su cultivo había alcanzado la etapa de formación del alma, su velocidad de cultivo no fue lenta. 10.000 años, en estos 2000 años, Chen Qianxue había obtenido una gran oportunidad. Esta oportunidad hizo que su velocidad de cultivo aumentara locamente. También le permitió atravesar 4 niveles de la etapa de formación del alma en solo 2000 años. Chen Qianxue ha alcanzado el 10º nivel de la etapa de formación del alma. XT. Han pasado 10.000 años. Chen Qianxue debería haber llegado al tercer nivel de la etapa de formación del alma, ¿verdad? Después de todo, incluso yo he llegado al tercer nivel de la etapa de formación del alma. No hay ninguna razón para que ella sea más lenta que yo. Incluso en este entrenamiento de simulación, mi talento es un poco mejor que el de ella. Entonces ella no debería ser mucho peor que yo. Debería haber llegado al primero o segundo nivel de la etapa de formación del alma, ¿verdad? A menos que su talento en este entrenamiento de simulación sea mejor que el mío, y ella ya haya alcanzado un nivel de cultivo más alto que yo. Por ejemplo, el cuarto nivel de la etapa de formación del alma. Silbido. Ella no puede pasar al quinto nivel de la etapa de formación del alma, ¿verdad? La reputación de Chen Qianxue en el mundo del cultivo inmortal fue muy grande en esta simulación del cultivo inmortal. Pero estaba claro que esta vez, Qin Jiao, que estaba imitando el cultivo inmortal, pertenecía al tipo de persona que había permanecido en un lugar y cultivado amargamente durante 10.000 años. Qin Jiao no sabía en absoluto sobre la agitación fuera del mundo del cultivo. Ella tampoco prestaba atención a lo que sucedía fuera del mundo del cultivo. Como resultado, ella no conocía algunos de los acontecimientos recientes de Chen Qianxue. Así que aquí solo podía adivinar en silencio. Maldita sea. Si el cultivo de Chen Qianxue está realmente en el cuarto nivel de la etapa de formación del alma, o en el quinto nivel de la etapa de formación del alma, ¿no significa eso que una vez más se ha alejado una gran distancia de mí? ¡No! Tengo que alcanzar su ritmo. Incluso si no puedo superarla, al menos puedo estar a su altura, ¿verdad? Pero, de nuevo, ¿por qué no ha habido ningún movimiento por parte de Fu Xuangni? Anuncios de Put Future. Chen Qianxue y yo ya comenzamos una nueva simulación de cultivo inmortal, pero parece que Fu Xuangni no ha terminado su simulación de cultivo inmortal. Silbido. Ella no ha vivido más de 100.000 años, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío! Fu Xuangni definitivamente está ahora en la etapa Mahayana. Y es muy probable que esté por encima del quinto nivel de la etapa Mahayana. Maldita sea. La sensación de urgencia es aún más fuerte. El cultivo de Chen Qianxue en el simulador de cultivo inmortal podría ser mayor que el de ella, Qin Jiao. El cultivo de Fu Xuangni en el simulador de cultivo inmortal era definitivamente más alto que el de ella, Qin Jiao, entonces, parecía que la persona más basura era Qin Jiao, ¿verdad? A los 11.000 años, Qin Jiao se dio cuenta de la sensación de urgencia e inmediatamente se dedicó al cultivo a puerta cerrada durante 1000 años completos. Como resultado, su cultivo ha llegado al cuarto nivel de la etapa de formación del alma. 14.000 años, después de otros 3.000 años de amargo cultivo, Qin Jiao estaba muy cerca del quinto nivel de la etapa de formación del alma. Ella se estaba preparando para su próximo avance. A los 15.000 años, Qin Jiao comenzó a avanzar hasta el quinto nivel de la etapa de formación del alma. Su avance fue exitoso. Qin Jiao llegó al quinto nivel de la etapa de formación del alma. Sin embargo, lo que Qin Jiao no sabía era, en los últimos 5.000 años, Chen Qianxue había atravesado desde el 10º nivel de la etapa de formación del alma hasta el primer nivel de la etapa Mahayana. Ella también se estaba preparando para pasar al segundo nivel de la etapa Mahayana. Qin Jiao, que no sabía nada de todo esto, todavía se estaba cultivando diligentemente. A la edad de 20.000 años, Qin Jiao llegó al séptimo nivel de la etapa de formación del alma y su fuerza una vez más alcanzó un salto cualitativo. En el mismo año, Fu Xuangni llegó al séptimo nivel de la etapa Mahayana. Uf. Por otro lado, Fu Xuangni había estado perdiendo el tiempo durante decenas de miles de años y su cultivo finalmente había alcanzado el séptimo nivel de la etapa Mahayana. Recordó que cuando Chen Qianxue terminó su cultivo de simulación, había alcanzado esa etapa de cultivo.
Fu Xuanni sacudió la cabeza y se rió. El lado de Chen Qianxue no es particularmente difícil. Puede pasar a la etapa de cultivo. Si fuera yo, sería tan difícil como el infierno. No sé si podré romper el récord de cultivo de Chen Qianxue. ¿Puedo pasar al octavo nivel Mahayana? Fu Xuanni sintió que no era fácil para ella tener su cultivo actual. Esta vez, ya había superado 100.000 años de cultivo. Después de vivir en el simulador de cultivo inmortal durante tanto tiempo, tuvo una sensación extraña. Este sentimiento era difícil de describir. Era como si toda la época la hubiera abandonado. Sin embargo, su propia fuerza estaba a la vanguardia del mundo del cultivo inmortal. Anuncios de Put Future. Cuando estos dos sentimientos contradictorios se combinaron, en resumen, no se pudieron describir con palabras. Fue extremadamente extraño. Al mismo tiempo, del lado de Chen Qianxue ya había llegado al segundo nivel de la etapa Mahayana hace miles de años. En ese momento, cuando llegó al segundo nivel de la etapa Mahayana, tenía más de 16.000 años. Definitivamente era una edad tan joven que era impactante. Incluso ella misma se sorprendió de lo fluido que fue su progreso en el cultivo esta vez. Era tan suave que sintió que era un poco falso, pero parecía ser verdad. Ahora que ya tenía 20.000 años, Chen Qianxue se acercaba cada vez más al tercer nivel de la etapa Mahayana. Ella se estaba acercando cada vez más. A la edad de 25.000 años, después de cultivarse durante otros 5.000 años, Chen Qianxue comenzó a avanzar hasta el cuarto nivel de la etapa Mahayana. Esta vez, su avance fue tan fluido como antes. Ella llegó al cuarto nivel de la etapa Mahayana antes de los 30.000 años. 30.000 años, solo después de alcanzar el cuarto nivel de la etapa Mahayana, Chen Qianxue sintió que cultivar era algo difícil. Sin embargo, relativamente hablando, esta pequeña dificultad no se consideró nada difícil. Aunque el progreso de su cultivo se volvió relativamente lento, en comparación con la última vez que simuló el cultivo inmortal, ya era muy rápido. 33.000 años, Chen Qianxue llegó al quinto nivel de la etapa Mahayana. El mismo año, Qin Jiao llegó al primer nivel de la etapa Mahayana. A la edad de 40.000 años, Chen Qianxue comenzó a avanzar hasta el sexto nivel de la etapa Mahayana. Aunque su cultivo se volvió cada vez más seguro, no encontró ningún obstáculo en el proceso de avance. Chen Qianxue logró avanzar al sexto nivel de la etapa Mahayana, convirtiéndose en el segundo poder de combate más fuerte en el mundo del cultivo. En cuanto al primer poder de combate más fuerte, fue naturalmente Fu Xuanni quien durante mucho tiempo había llegado al séptimo nivel de la etapa Mahayana. 41.000 años, Chen Qianxue todavía se cultivaba amargamente. También fue durante este año que Qin Jiao había llegado al segundo nivel de la etapa Mahayana. A la edad de 51.000 años, después de 10.000 años de cultivo amargo, Chen Qianxue comenzó a avanzar hasta el séptimo nivel de la etapa Mahayana. Todavía estaba tan suave como antes. Chen Qianxue ha llegado al séptimo nivel de la etapa Mahayana. Aunque Chen Qianxue había comenzado a simular el cultivo inmortal nuevamente, después de 51.000 años de persecución, su cultivo había alcanzado con éxito el mismo nivel que el de Fu Xuanni. ¿Sí? Esta vez, solo usó 51.000 años para simular el cultivo inmortal y avanzar al séptimo nivel de la etapa Mahayana. En comparación con el tiempo que había utilizado para simular el cultivo inmortal, había pasado mucho, mucho menos tiempo. Mi talento en el cultivo inmortal es tan exagerado que es un poco anormal. Chen Qianxue se dijo esto a sí misma. Sonaba como si estuviera alardeando de sí misma. Pero esto, parecía ser la verdad. 475 Mahayana del noveno nivel. Rompiendo récords seguidos. 1. Chen Qianxue debería estar en el nivel entre el primer nivel y el tercer nivel de Mahayana. Fu Xuanni podría estar ya en el sexto nivel o incluso más. Después de todo, esta vez ha vivido al menos 100.000 años, ¿verdad? Qin Jiao sintió su Mahayana de segundo nivel y tocó su suave barbilla de jade. Murmuró para sí misma. Si esto continúa, no tendré ninguna posibilidad de alcanzarlos. Pero no es necesariamente debería ser difícil alcanzar a Fu Xuanni. Pero Chen Qianxue es diferente. Incluso si es un poco exagerado, Chen Qianxue está a un nivel más alto que yo. Entonces no estoy muy lejos de ella. Todavía tengo muchas posibilidades de alcanzar el mismo nivel que ella. ¿Sí? Así es. Yo tampoco soy malo. A Qin Jiao le preocupaba estar ya al final de los tres y no poder superar a los otros dos. Sin embargo, todavía se consolaba en su corazón, haciéndose sentir que tenía la oportunidad de estar al mismo nivel que Chen Qianxue en el futuro.
Ya no buscaba superar a Chen Qianxue. Mientras pudiera estar a la par de Chen Qianxue, tendría éxito. Era obvio que Qin Jiao no sabía qué tipo de nivel aterrador había alcanzado el cultivo de Chen Qianxue. XT. Si su cultivo ya había alcanzado el nivel aterrador del séptimo nivel de la etapa Mahayana, no sabía si sus ojos perderían su brillo en un instante y perdería la búsqueda de una etapa más fuerte en un instante. Con el espíritu competitivo de Qin Jiao, que solo apuntaba a Chen Qianxue, era realmente posible que sucediera tal cosa. Anuncios de Put Future. 55.000 años, después de miles de años de duro cultivo, el cultivo de Qin Jiao finalmente alcanzó el tercer nivel de la etapa Mahayana. Ella siente que ahora debería estar al mismo nivel que Chen Qianxue, ¿verdad? Sin embargo, la verdad era así. Aunque Chen Qianxue no se abrió paso en los últimos miles de años, Qin Jiao todavía estaba a varios niveles de Chen Qianxue. Sin embargo, Qin Jiao claramente no sabía la verdad sobre este tipo de cosas. Después de todo, incluso el nivel de cultivo actual de Chen Qianxue era solo producto de la imaginación de Qin Jiao. Y ese tipo de imaginación suya definitivamente tenía cierto grado de subjetividad. 60.000 años, después de 5.000 años de minucioso cultivo, el nivel de cultivo de Qin Jiao había vuelto a aumentar mucho. Aunque no es suficiente para ella llegar al cuarto nivel de la etapa Mahayana, todavía le permite estar más cerca del cuarto nivel de la etapa Mahayana. 66.000 años, Qin Jiao, que siente que ya tiene las calificaciones para avanzar al cuarto nivel de la etapa Mahayana, comenzó a hacer preparativos para avanzar. Después de hacer preparativos durante varios cientos de años, Qin Jiao finalmente tuvo la confianza suficiente para pasar a la etapa de cultivo. Esto se debía a que sabía que si no hacía los preparativos suficientes, era muy probable que no lograra abrirse paso. En cuanto a por qué ella lo tenía tan claro, definitivamente eso se debió a que había aprendido algunas lecciones de los anteriores cultivos inmortales simulados. Aunque la personalidad de Qin Jiao era bastante despreocupada y fácil de olvidar algunas cosas en un abrir y cerrar de ojos. Pero había algunas cosas que aún podía recordar después de sufrir mucho. 66.600 años, Qin Jiao ha llegado con éxito al cuarto nivel de la etapa Mahayana. Qin Jiao ha llegado al cuarto nivel de la etapa Mahayana. Uf. El cuarto nivel de la etapa Mahayana. La velocidad de cultivo de Chen Qianxue no debería ser mucho más lenta. Aparte de que yo llegué a esta etapa, tal vez Chen Qianxue también haya llegado a esta etapa. En otras palabras, existe una probabilidad muy alta de que los dos todavía estemos en el mismo estado. Qin Jiao comenzó a analizar la brecha entre ella y Chen Qianxue. Y existe una pequeña posibilidad de que ella haya llegado al cuarto nivel de la etapa Mahayana un poco antes que yo. Quizás ella podría haber llegado al cuarto nivel de la etapa Mahayana 1000 o 2000 años antes que yo. Maldita sea, el talento de esta mujer en el cultivo inmortal es tan bueno siempre. La posibilidad sigue siendo muy alta. Anuncios de Put Future. Qin Jiao estaba un poco envidioso. ¿Por qué no puedes dejar que mi talento en el cultivo sea bueno por una vez? Obviamente, Qin Jiao no estaba satisfecha con el talento de cultivo de su cuerpo. Aunque con este cuerpo, ella logró avanzar hacia el cultivo en la etapa Mahayana. Esto ya demostró que el talento de este cuerpo desafiaba mucho el cielo. Sin embargo, eso también dependía de si había una comparación. Si hubiera una persona, cuyo talento para el cultivo fuera más aterrador que el de ella, sería aún más exagerado. Entonces Qin Jiao debe haber sentido que su talento era realmente basura. ¿Sí? Si no podía compararse con los demás, entonces era basura. Qin Jiao pensó eso. 67.000 años, Qin Jiao ya había estabilizado su cultivo en el cuarto nivel de la etapa Mahayana. Comenzó a cultivarse diligentemente hacia el quinto nivel. Sin embargo, fue durante este mismo año que sucedió algo que Qin Jiao no tenía forma de saber. Chen Qianxue comenzó a avanzar hasta el octavo nivel de la etapa Mahayana. Chen Qianxue no era el cultivador inmortal en el cuarto nivel de la etapa Mahayana que había imaginado. Chen Qianxue había llegado al séptimo nivel de la etapa Mahayana y había estado estancado en esta etapa durante más de 10.000 años. Ahora, Chen Qianxue finalmente estaba listo para separarse del séptimo nivel y pasó directamente al octavo nivel de la etapa Mahayana. El octavo nivel de la etapa Mahayana era una etapa que las tres personas herramienta en el simulador de cultivo inmortal nunca antes habían alcanzado. La etapa más alta que habían alcanzado era solo el séptimo nivel de la etapa Mahayana. Y el primero en alcanzar el séptimo nivel de la etapa Mahayana fue Chen Qianxue. El segundo en alcanzar el séptimo nivel Mahayana fue Fu Xuangdi.
476 Mahayana del noveno nivel. Rompiendo récords seguidos. 2. En cuanto a Qin Jiao, aún tenía que alcanzar el séptimo nivel de la etapa Mahayana. Ni siquiera había tocado el umbral del séptimo nivel. Y ahora, Chen Qianxue iba a comenzar a prepararse para romper el récord de cultivo que había establecido la última vez que simuló el cultivo inmortal. Iba a pasar al octavo nivel de la etapa Mahayana. XT. He pasado más de 1000 años preparándome para abrirme paso. Si fallo esta vez, podría afectar levemente mi estado de ánimo. Pero afortunadamente, incluso si fallo, solo fallaré en Immortal Cultivation Simulator. Todavía puedo aceptarlo. Si fallo en el mundo real, entonces no será tan simple como simplemente terminar la simulación de cultivo inmortal. Si es más grave, es muy probable que mi cuerpo y mi alma sean destruidos. Aunque no sea tan grave, calculo que tendré que descansar durante miles o incluso decenas de miles de años. Chen Qianxue murmuró para sí misma. Todavía se podía ver que estaba un poco nerviosa en ese momento. Uf. Después de exhalar lentamente, Chen Qianxue dejó de lado todos los pensamientos que la distraían en su corazón. Luego, comenzó a avanzar oficialmente al octavo nivel de la etapa Mahayana. Edad 67.800 años. Esta vez, el proceso de avance de Chen Qianxue no fue particularmente sencillo. Solo el proceso de avance tomó hasta 800 años. Durante estos 800 años, hubo más de 10 ocasiones en las que casi no logró abrirse paso. Sin embargo, en el momento más crítico, Chen Qianxue revirtió la situación y finalmente logró abrirse paso. Chen Qianxue ha llegado al octavo nivel de la etapa Mahayana. Chen Qianxue una vez más estableció un récord de cultivo. El octavo nivel de la etapa Mahayana. Éxito. Los 800 años conmovedores obviamente habían consumido gran parte de la mente y el espíritu de Chen Qianxue. El éxito en abrirse paso había aumentado su fuerza un número indeterminado de veces. Sin embargo, todavía había un rastro de agotamiento mental entre sus cejas. Chen Qianxue no quería perder el tiempo y quería entrar inmediatamente en un estado de cultivo amargo para estabilizar su etapa de cultivo actual. Sin embargo, el agotamiento mental le dijo que no podía hacerlo. En este momento, necesitaba dedicar una cierta cantidad de tiempo a recuperarse. 68.000 años, después de recuperarse durante 200 años, el agotamiento mental de Chen Qianxue finalmente desapareció. También comenzó a prepararse para estabilizar completamente su etapa de cultivo del octavo nivel Mahayana. 69,00 años, solo estabilizar su base de cultivo tomó 1000 años. Por supuesto, Chen Qianxue había esperado esto durante mucho tiempo. Después de todo, este era el octavo nivel Mahayana. Para superar esta etapa, ya había esperado entre 10.000 y 20.000 años, o incluso cerca de 30.000 años. Era razonable que ella pasara 1000 años para estabilizar su base de cultivo. Después de estabilizar su cultivo a los 73.000 años, Chen Qianxue volvió a entrar en un estado de cultivo amargo. En un abrir y cerrar de ojos, había entrado en reclusión durante 4000 años. Durante estos 4000 años, su cultivo solo había aumentado un poco. La velocidad a la que progresó su cultivo fue incluso más lenta que la de un caracol. Chen Qianxue no se sorprendió por esto. Para ella actual, el lento progreso de su cultivo no era un problema. Debido a que ahora tenía mucha esperanza de vida, incluso si viviera otros 100.000 a 200.000 años, o incluso 300.000 a 400.000 años, no sería un problema. Ella no estaba preocupada por el lento progreso de su cultivo, sino por el estancamiento de su cultivo. Afortunadamente, el estancamiento de su cultivo no ocurrió. Esto era algo por lo que ella estaba feliz. 75.000 años, Chen Qianxue todavía se estaba cultivando duro. En el mismo año, Fu Xuangni llegó al octavo nivel de la etapa Mahayana al igual que Chen Qianxue. El cultivo de Fu Xuangni y Chen Qianxue volvió a entrar en el mismo estado. Anuncios de Put Future. Quizás fue una coincidencia, pero después de algunas décadas Qin Jiao en el otro lado comenzó a avanzar hacia el quinto nivel de la etapa Mahayana. Esta vez, el avance de Qin Jiao fue muy fluido. Qin Jiao logró avanzar al quinto nivel de la etapa Mahayana. Los tres partidos han logrado un gran avance. El desempeño sobresaliente de las tres personas con herramientas en el simulador estaba en los ojos de Bai Yi. Bai Yi definitivamente estaba muy satisfecho con esto. Después de todo, para él, cuanto más vivieran las tres herramientas humanas en el simulador de cultivo inmortal, mayor sería su progreso en el cultivo. Cuando llegue el momento, las recompensas serán más generosas.
Bai Yi no podía esperar a que las tres personas trascendieran la tribulación y ascendieran en el simulador. De esta manera sus recompensas definitivamente serían muy aterradoras. Espera un momento. Algo no parece estar bien. Si trascienden la tribulación y ascienden en el simulador, entonces tendrán que esperar hasta la luna llena del año del mono antes de poder finalizar su simulación de cultivo inmortal. Si no ponen fin a su cultivo inmortal simulado, ¿cómo voy a obtener la recompensa del acuerdo? Bai Yi de repente se dio cuenta de este problema tan grave y no pudo evitar respirar una bocanada de aire frío. ¿No significa eso que, ahora esperaba que las tres personas con herramientas pudieran llegar a un nivel de cultivo más alto en el simulador, pero también esperaba que las tres personas con herramientas no pudieran llegar a un nivel más alto? ¿Nivel de cultivo? Ah, esto. Maldita sea. Incluso Bai Yi no pudo resolverlo por sí mismo. De repente me di cuenta de que no soy un capitalista muy concienzudo. Al ver que mis empleados son demasiado sobresalientes, siento una sensación de crisis. Tengo miedo de que mis empleados abandonen el barco y no puedan brindarme beneficios. K. ¿Cómo puedo ser capitalista? ¿Y cómo puedo ser un capitalista sin corazón? Definitivamente este no soy yo. Esto debe ser una ilusión. Bai Yi negó con la cabeza. Decidió no pensar en estas tonterías. En cuanto a las tres personas de las herramientas, incluso si realmente estuvieran en el simulador, nunca morirían. En ese caso, en realidad no tenía nada que perder. Porque si realmente no se pudiera hacer, aún podría encontrar algunas herramientas humanas más para ayudarlo a simular el cultivo inmortal. Anuncios de Put Future. El mundo del cultivo inmortal era tan grande que al menos podría encontrar algunas herramientas más excelentes, ¿verdad? ¿Sí? Así es. Eso es todo. Después de pensarlo detenidamente, Bai Yi continuó prestando atención a las tres herramientas humanas y a la vida de cultivo inmortal en el simulador. Chen Qianxue no sabía que había podido simular la vida de cultivo inmortal una y otra vez ante los ojos de cierta persona. En ese momento, ella ya había comenzado a cultivarse hacia el 9º nivel de la etapa Mahayana. Si el proceso de cultivo desde el 7º nivel al 8º nivel de la etapa Mahayana se comparaba con un caracol arrastrándose, entonces el proceso de cultivo desde el 8º nivel al 9º nivel de la etapa Mahayana era como un caracol lisiado. Chen Qianxue sintió que el progreso de su cultivo se había ralentizado al extremo. Cultivar durante 1000 años era como cultivar solo unos días. Para otros cultivadores inmortales, este tipo de velocidad de cultivo era absolutamente una pesadilla. Es posible que muchos cultivadores inmortales ya hayan renunciado a cultivar cuando encontraron un progreso tan lento. Afortunadamente, el estado mental de Chen Qianxue era muy bueno. Este tipo de dificultad obviamente no la desconcertó. 80.000 años, después de 5.000 años de minucioso cultivo, Chen Qianxue todavía está lejos del 9º nivel de la etapa Mahayana. Una distancia tan larga no es algo que pueda cerrarse en solo unos pocos miles de años. 90.000 años, han pasado otros 10.000 años. El progreso del cultivo de Chen Qianxue es solo un poco mejor. Al mismo tiempo, Qin Jiao, que está a kilómetros de distancia, ha logrado llegar al 6º nivel de la etapa Mahayana. 100.000 años, han pasado otros 10.000 años. Chen Qianxue siente que solo necesita cultivarse durante otros 10.000 años antes de poder intentar llegar al 9º nivel de la etapa Mahayana. Edad 140.000, han pasado 40.000 años completos. Durante este periodo, Qin Jiao ya llegó al 7º nivel de la etapa Mahayana. Chen Qianxue finalmente no está muy lejos del 9º nivel de la etapa Mahayana. 150.000 años, Chen Qianxue ya está preparado para avanzar al 9º nivel de la etapa Mahayana. Chen Qianxue comienza a avanzar hacia el 9º nivel de la etapa Mahayana. Edad 152.000. El tiempo necesario para este avance es en realidad de hasta 2.000 años. Chen Qianxue nunca había experimentado un período de tiempo tan largo para lograr un gran avance. Afortunadamente, este avance se produjo en un momento crítico, lo que le permitió superar todas las dificultades. Chen Qianxue ha llegado al 9º nivel de la etapa Mahayana. El 9º nivel de la etapa Mahayana, después de llegar a esta etapa, Chen Qianxue exhaló un suspiro de alivio como si le hubieran quitado una pesada carga de encima. Durante el proceso de avance, se podría decir que soportó innumerables presiones. Hubo al menos cientos de veces en las que casi no logró avanzar con un solo movimiento. Afortunadamente. Al final, la buena suerte estuvo de su lado. 477 a solo un paso más. Desafortunadamente, lo que Chen Qianxue no esperaba era que su suerte pareciera haberse agotado.
Porque en las siguientes decenas de miles de años, su cultivo en realidad no progresó. No importa cuánto se cultivara, su cuerpo no podía aumentar la más mínima energía espiritual. Después de saber que se había encontrado con la situación más problemática, Chen Qianxue no se sintió demasiado decepcionado ni entró en pánico. Tampoco abandonó de inmediato esta simulación de cultivo inmortal, tal vez porque todavía tenía un rayo de esperanza en su corazón. Este rayo de esperanza era tan tenue que no sabía si realmente existía, se convirtió en la fuente de motivación para que Chen Qianxue continuara con la simulación del cultivo inmortal. 186.000 años, Chen Qianxue, que se había cultivado durante miles de años, se dio cuenta de que su cultivo no había mejorado en absoluto. Ella tenía muy claro que esto no era una solución. Pero ella no tenía ninguna forma de aumentar su cultivo. El mismo año, Qin Jiao llegó al séptimo nivel de la etapa Mahayana en el simulador de cultivo inmortal. Por supuesto, Chen Qianxue no conocía esta información. A la edad de 190.000 años, Chen Qianxue recibió un mensaje del simulador de cultivo inmortal. Fu Xuangni terminó la simulación de cultivo inmortal con su cultivo en el noveno nivel de la etapa Mahayana. Fu Xuangni terminó la simulación de cultivo inmortal. Chen Qianxue estaba un poco sorprendida, murmuró. Recuerdo que cuando simulé el cultivo inmortal la última vez, no vi el aviso de que Fu Xuangni terminó la simulación del cultivo inmortal, en otras palabras, ella ha estado viviendo desde la última vez que simulé el cultivo inmortal. ¿No significa eso que esta vez ella ha estado viviendo en el simulador de cultivo inmortal durante cientos de miles de años? Al menos más de 300.000 años. Es realmente una cifra inimaginable. Chen Qianxue había vivido durante 190.000 años en el simulador de cultivo inmortal, por lo que se sentía un poco extraña. Este sentimiento, ¿cómo llamarlo?, no podía describirlo. Si tuviera que explicarlo, podría ser nostalgia. De hecho, después de pasar tanto tiempo en el simulador, extrañaba algo o a alguien en el mundo real. Después de todo, la inmortalidad nunca se trató de cortar todas las emociones. Anuncios de Put Future. No se trataba de cortar todas las conexiones. Si el cultivo inmortal fuera así, Chen Qianxue preferiría no cultivarse, porque eso no sería diferente de vivir como un títere, ¿verdad? Sin embargo, lo que le causaba conflicto era, no estaba del todo dispuesta a poner fin a su vida de cultivación inmortal simulada ahora. Después de todo, su cultivo del noveno nivel Mahayana había estado inmóvil desde que se abrió paso. Esto la hizo sentir un poco reacia. ¿Podría ser que este fuera su límite esta vez? ¿Podría ser que ella no tenía las calificaciones para intentar trascender la tribulación y ascendente en el simulador? Chen Qianxue suspiró levemente. 300.000 años. Ella escupió una edad asombrosa. Si mi base de cultivo aún no se mueve antes de los 300.000 años, entonces terminaré esta vida de cultivo inmortal simulada por mí mismo. Chen Qianxue tomó esa decisión. Al mismo tiempo, del lado de Qin Jiao, anuncios de Put Future. Silbido. Al ver a Fu Xuangni terminar la simulación del cultivo inmortal, Qin Jiao no pudo evitar respirar una bocanada de aire frío. Dios mío, ¿qué clase de broma es esta? ¿Noveno nivel de la etapa Mahayana? Noveno nivel. ¿No significa eso que Fu Xuangni solo necesita atravesar 2 etapas menores más para poder trascender la tribulación y ascender en el simulador? Pero en el último momento, parece haber perdido un movimiento, no logró llegar al 10º nivel de la etapa Mahayana. Cuando estaba en el 9º nivel, terminó esta vida de cultivo inmortal simulada. Oh, pero si lo piensas detenidamente, no parece particularmente exagerado. Después de todo, Fu Xuangni ha vivido tanto tiempo esta vez y su cultivo no ha alcanzado el 9º nivel de la etapa Mahayana. Eso es lo impactante. Ella ha vivido durante al menos cientos de miles de años. Qin Jiao parecía haber descubierto un punto ciego y le tocó la barbilla. Ella murmuró. Puedo pasar al 7º nivel Mahayana cuando tenga más de 100.000 años. Si puedo vivir cientos de miles de años, si tengo la edad de Fu Xuangni, ¿eso significa que mi cultivo será mayor que el de Fu Xuangni? ¿Sí? Esta posibilidad sigue siendo muy alta. Quizás cuando tenga la misma edad, pueda dar la bienvenida a la llegada de la tribulación del rayo. XT. Jejeje. Comparados con la calma de Chen Qianxue, los pensamientos de Qin Jiao eran un poco caprichosos. Incluso había una sensación de ser una anciana vendiendo melones y alardeando. Este sentimiento fue muy fuerte. Al mismo tiempo, Fu Xuangni, que había regresado al mundo real, no sabía que Chen Qianxue y Qin Jiao le estaban prestando atención. Fallé en el proceso de alcanzar el 10º nivel de la etapa Mahayana.
Aunque estaba dentro de mis expectativas, ¿cómo pude llegar a esa etapa tan fácilmente? Aunque todavía estoy un poco decepcionado. Al final, sigue siendo mi problema. Si hubiera estado más preparado, no debería haber sido un problema. Después de todo, no tengo la experiencia para pasar al 10º nivel de la etapa Mahayana. Pero afortunadamente, esta vez he acumulado la experiencia de un avance fallido. La próxima vez debería poder evitar los obstáculos. Fu Xuangni sacudió la cabeza y desechó todos los pensamientos de su mente. 478 a solo un paso más, 2. Después de eso, puso toda su atención en la recompensa del asentamiento del simulador de cultivo inmortal. Recompensa. Etapa de cultivo del 5º nivel Mahayana. Ah. Fu Xuangni se sorprendió por la recompensa del acuerdo esta vez. Aunque no era la primera vez que se sorprendía por la recompensa del acuerdo, no desarrolló la sensación de entumecimiento por la sorpresa. Después de ver una recompensa tan generosa, todavía estaba muy sorprendida. Su corazón quedó muy conmovido. Mi cultivo en el mundo real está en el 8º nivel de la formación del alma, si paso directamente al 5º nivel de la etapa Mahayana, ¿no atravesaría 7 niveles de una sola vez? 2 de los niveles están en la etapa de formación del alma y los otros 5 están en la etapa Mahayana. Es increíble. Fu Xuangni murmuró para sí misma en estado de shock, pero cuando reaccionó, no pudo esperar más. Esta impaciencia definitivamente se debía a que estaba a punto de abrirse paso. Incluso si ella era una existencia aterradora en el 9º nivel de la etapa Mahayana en el simulador de cultivo, ella solo estaba en el simulador. La fuerza en el simulador no se podía ubicar al 100% en el mundo real. Y su cultivo en el mundo real fue solo en el 8º nivel de la etapa de formación del alma. Ahora que podía llegar al 5º nivel de la etapa Mahayana, ¿cómo podría no estar impaciente? Al menos Fu Xuangni sintió que no podía estar tan tranquila como el agua. Pronto, Fu Xuangni encontró un lugar y comenzó a aceptar las recompensas de cultivo del simulador de cultivo. Auge. Siguiendo un sonido que solo ella podía escuchar, el cultivo de Fu Xuangni llegó al 9º nivel de la etapa de formación del alma. No fue nada difícil. Auge. La sensación familiar de abrirse paso volvió en menos del tiempo de una varita de incienso. Esto significaba que Fu Xuangni había pasado a otra etapa de cultivo. Su cultivo había alcanzado el 10º nivel de la etapa de formación del alma. Próximo. Era la etapa Mahayana que Fu Xuangni había estado esperando durante mucho tiempo. Tenía muy claro que el cultivo de la etapa Mahayana era la última etapa después de trascender la tribulación y el ascendente. En realidad, en el mundo del cultivo, puede haber existencias poderosas en la etapa de formación del alma. Anuncios de Put Future. Sin embargo, para los cultivadores inmortales en la etapa Mahayana, aparte de los candidatos en el simulador de cultivo inmortal, Fu Xuangni sintió que no había cultivadores inmortales en la etapa Mahayana. ¿Por qué necesitaba eliminar a los candidatos en el simulador de cultivo inmortal? Porque Fu Xuangni no sabía qué tipo de nivel de cultivo tenían Chen Qianxue y Qin Jiao en el mundo real. Supuso que estas dos personas ya habían llegado al escenario Mahayana en el mundo real, y ella debería ser la última en llegar al escenario Mahayana. ¿Quién le pidió que pasara tanto tiempo en Immortal Cultivation Simulator esta vez? Por supuesto, pasar tanto tiempo tuvo sus beneficios. Romper 7 etapas a la vez fue un beneficio. Auge. Esta vez, Fu Xuangni solo esperó el tiempo de una varita de incienso antes de que su cultivo se abriera paso. Desde el 10º nivel de la etapa de formación del alma hasta el 1er nivel de la etapa Mahayana. Su cultivo finalmente alcanzó un nivel completamente nuevo, el escenario Mahayana. Y este ni siquiera fue el final. XT. El 2º nivel del escenario Mahayana. El 3er nivel de la etapa Mahayana. El 4º nivel. Fu Xuangni había superado una vez más el 3er nivel de su etapa de cultivo. Su fuerza había sufrido un cambio trascendental. Además, su cultivo seguía aumentando locamente, como si no hubiera un límite superior. Auge. El 5º nivel de la etapa Mahayana. Uf, el gran avance ha terminado. Por alguna razón, Fu Xuangni sintió que todavía no estaba satisfecha. Sintió que era demasiado codiciosa. Poder atravesar 7 etapas a la vez ya era muy bueno, por lo que no había necesidad de ser demasiado ambicioso. Oh, no, esto no solo fue muy bueno, sino que fue un evento que ocurre una vez en 1.000.000 de años, o incluso un evento que ocurre una vez en 1.000.000.000 de años. La enorme fuerza de Fu Xuangni no le hizo sentir ninguna emoción exagerada, porque tenía una comprensión muy clara de sí misma.
Debido a que Chen Qianxue y Qin Jiao están aquí, así como en el mundo de cultivo inmortal, no sé si hay otros candidatos para el simulador de cultivo inmortal, así que no soy invencible en el mundo de cultivo inmortal. Sin embargo, aparte de los candidatos para el simulador de cultivo inmortal, puedo llamarme invencible. Esto no fue algo que Fu Xuangni dijera debido a emociones exageradas. Dijo esto basándose en hechos. Anuncios de Put Future. Además de los candidatos para el simulador de cultivo inmortal, ¿había alguien más fuerte que ella? Claramente no había nadie. Ni uno solo. De hecho, Fu Xuangni todavía se subestimaba a sí misma y sobreestimaba a Chen Qianxue y Qin Jiao. Aunque Chen Qianxue y Qin Jiao estaban en realidad en la etapa Mahayana, uno de ellos estaba solo en el tercer nivel de la etapa Mahayana, mientras que el otro solo estaba en el primer nivel de la etapa Mahayana. Todavía estaban lejos del nivel actual de Fu Xuangni del quinto nivel de la etapa Mahayana. Por supuesto, si los dos terminaran su cultivo inmortal simulado, la situación podría ser diferente. Al otro lado del mundo real. Esta vez, Bai Yi naturalmente se llevó la mayor parte de las recompensas de Fu Xuangni. La mayor recompensa que recibió de Fu Xuangni fue, naturalmente, la recompensa en términos de cultivo. Recompensa. Etapa de cultivo del noveno nivel Mahayana. Noveno nivel Mahayana. Bai Yi se encontraba actualmente en la etapa de cultivo del octavo nivel Mahayana. Si recibiera tal recompensa, podría atravesar inmediatamente una etapa de cultivo. Aunque no parecía mucho en comparación con Fu Xuangni atravesando 7 niveles, Bai Yi no se sintió decepcionado. Porque la aterradora brecha entre el octavo nivel y el noveno nivel de la etapa Mahayana no era algo que pudiera compararse entre el octavo nivel de la etapa de formación del alma y el quinto nivel de la etapa Mahayana. En esta etapa, incluso si solo pudiera llegar al noveno nivel de la etapa Mahayana, Bai Yi ya estaba muy satisfecho. Sin sorpresas, Bai Yi pasó del octavo nivel al noveno nivel de la etapa Mahayana en un abrir y cerrar de ojos. Su cultivo había alcanzado un nivel extremadamente impactante, a solo un paso del décimo nivel de la etapa Mahayana. Bai Yi solo necesitaba dar ese paso final, y lo que le esperaba era la legendaria tribulación y ascensión. Hay un total de 2 personas con herramientas que todavía están simulando el cultivo inmortal, entre ellos, el cultivo de Chen Qianxue en el simulador de cultivo inmortal se encuentra en el noveno nivel de la etapa Mahayana, al igual que el de Fu Xuangni. El cultivo de Qin Jiao en el simulador se encuentra en el séptimo nivel de la etapa Mahayana. Incluso si son ellos dos, no parece ser suficiente para mí pasar al décimo nivel de la etapa Mahayana. Sin embargo, si Qin Jiao puede seguir el ritmo del progreso y llegar al noveno nivel de la etapa Mahayana. Si ese es el caso, existe una pequeña posibilidad de que las recompensas de ellos dos me permitan pasar al décimo nivel de la etapa Mahayana. En ese momento, incluso si no puedo pasar al décimo nivel de la etapa Mahayana, me temo que no estaré muy lejos.